Hola, hoy vamos a conversar acerca del diagnóstico relacional y la sociometría. Este es un tema que puede resultar de muchísimo interés para terapeutas de grupo, coordinadores grupales, educadores, o sea, maestros, para líderes comunitarios, para trabajadores sociales, para gerentes de empresa. Entonces, si trabajas con algún tipo de grupo en algún ministerio, sea cristiano o trabajas con grupos deportivos, etcétera, en este amplio marco de posibilidades, creo que puede ser un video que te interese. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Pienso que este video lo vamos a hacer en dos partes para que no se haga extenso y también te permita, mientras me acompañas a conversar sobre estos contenidos muy específicos de la psicología de los grupos y también de la sociometría, pienso que tenemos que partir por conceptualizar al grupo mismo y luego avanzaremos por algunas categorías para poderlo comprender, cuáles son estos fundamentos de la sociometría y qué aplicaciones le podemos dar a la evaluación sociométrica. Quiero adelantarte que puedes encontrar más contenido que previamente he hecho en mi canal acerca de el test sociométrico, acerca de los juegos sociométricos, de las técnicas grupales, de la sesión grupal, de la propia coordinación grupal como un proceso que tiene fundamento en la psicología y la dinámica de los grupos, y varios videos de psicodrama, de terapia de grupo. Entonces te animo a que después que tengamos este espacio juntos, que puedas revisar en las listas de reproducción en el canal otros contenidos similares que puedan complementar esta información. Entonces, cuando uno piensa en los grupos para poder abordar el tema del diagnóstico de las relaciones o los vínculos, tenemos que reconocer que un grupo va a constituir un ámbito particular donde la sociedad se hace tangible. Esto quiere decir que cuando uno va a realizar un diagnóstico de los vínculos que se dan al interno de un grupo, tenemos que tener en cuenta esta contextualización del grupo, a qué sociedad, cuáles son los valores culturales que manejan esta comunidad, dónde está enclavada. Si estamos hablando de procesos más clínicos orientados a la terapia de grupo, son pacientes que se encuentran internalizados en algún tipo de institución psiquiátrica o centro de salud, etc. Este ámbito que es social, va a darnos estas primeras pautas para poder nosotros establecer hipótesis que nos permitan diagnosticar estas relaciones al interno del grupo. Por otro lado, entender que un grupo nos da contexto a nuestra conducta individual. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de la vida nosotros hemos tenido experiencias múltiples de grupo, porque en nuestro proceso de socialización primaria pues estamos en el grupo familiar, que es el primero encargado de dotarnos a nosotros de un lenguaje, de ciertas pautas conductuales, de ciertas normas y valores, de este aprendizaje de roles que también son roles sociales y que nos ayudan a insertarnos en otros espacios. Y luego, bueno, pensemos en grupos espontáneos de amigos que van surgiendo o grupos orientados a actividades específicas que nosotros hagamos. Si usted es Boy Scout, pues ese será uno de los grupos. Si participa en deportes, música, esos serán otros grupos. Si ha estado en diferentes instituciones educativas, esos son otros grupos. O si actualmente te encuentras en la universidad, en algún centro laboral, pues ahí también nosotros tenemos grupos, y por tanto ellos van a ayudarnos a nosotros construir y por supuesto expresar nuestra subjetividad. Todos estos aspectos hacen que el grupo se constituya en un dispositivo para que tanto psicólogos como educadores, como gerentes de las empresas, como trabajadores sociales, entre otros, hagamos uso de esta realidad, de esta estructura o de este sistema que le podemos decir también, para poder efectuar procesos de diagnóstico y a la vez intervenir con los grupos. Entonces, precisamente cuando hablamos
hablamos de un grupo, no podríamos estar haciendo alusión solamente a un conjunto de personas. Uno de los autores, y he compartido en videos anteriores, que constituye mi marco referencial es Pichon Rivière. Y Pichon Rivière decía, un grupo es un conjunto restringido de personas. Quiere decir que si son muchas personas, probablemente estemos en presencia de muchos grupos, pero un grupo tiene que ser restringido. Otros autores hablan del contacto cara a cara, o sea, cada uno puede entrar en relación con los otros. Por eso diríamos que estamos en presencia de un grupo, pero que además tienen que compartir tiempo, espacio, van a generar una mutua representación interna, que esto significa que van a tener un sentido de pertenencia, una identidad compartida, se van a proponer de forma explícita y implícita una tarea, metas comunes, y para esto van a establecer ciertos roles, ciertas conductas organizadas, ciertas funciones dentro del mismo para ayudarse de forma interdependiente a conseguir estos resultados. Entonces, el grupo, cuando uno lo mira así como una estructura que es total, como un sistema que es completo, podríamos en esta mirada holística decir que va más allá de una sumatoria de individuos. Hablemos de un grupo relativamente pequeño de unas 10 personas. Por ejemplo, este grupo, cada una de las 10 personas son un individuo en su singularidad, en su personalidad, y a la vez es parte de un todo donde él se incluye, ella se incluye, y que va a tener una personalidad más colectiva, digamos, una identidad más colectiva, que sería el término correcto. Entonces, los grupos van a tener esta estructura dada por quiénes lo integran, cuáles son los criterios de pertenencia, cómo se da ese sentimiento, ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de nosotros. Va a tener un tamaño que lo va a hacer grupo pequeño, mediano, más grande. Si hay mucha diversidad entre su membresía, va a ser heterogéneo, o por el contrario, si son personas muy semejantes, como por ejemplo un grupo clase, puede que sean homogéneas su estructura, estos roles de los que le hablaba, estos estatus, que es la posición que cada uno de ellos, cada una de estas personas tiene dentro del grupo. Y además un elemento estructural importante son las normas, porque acá el grupo va a establecer unas pautas que guían la conducta de los miembros y que más bien su función primordial es hacer que el grupo pueda sobrevivir y que pueda estar orientado a su tarea. Si estos elementos de estructura funcionan adecuadamente, el grupo va a experimentar determinado grado de cohesión. Ahora, hay un elemento importante que Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, quien en 1931 acuña el término terapia de grupo, que habla también y establece la sociometría como una de las ramas importantes de la socionomía, esta ciencia que estudia las leyes de estas estructuras sociales. Moreno hablaba de la presencia de una estructura que le llamó sociométrica. Y la estructura sociométrica subyace, está como por debajo de esta estructura formal de la que les acabo de hablar. Y cuando hablamos de la estructura sociométrica, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las relaciones de tele. En psicodrama, cuando hablamos de la tele, nos estamos refiriendo a unos sentimientos o unos afectos que son transmitidos entre los integrantes del grupo. O sea, en cualquier tipo de vínculo social siempre va a haber este sentimiento que no solo va de un individuo hacia el otro, sino viceversa también, y que nos hace tener determinadas preferencias por los miembros del grupo. ¿Qué sucede? Que estas preferencias serían atracciones o relaciones de tele positiva con otros miembros del grupo, pero al interno de un grupo también hay relaciones de tele negativo, donde experimentamos una especie de rechazo por el otro, o también un tele neutro, en el cual hay miembros que no son muy valorados, o sea, su presencia en el grupo puede que sea indiferente para alguno de los miembros. Entonces, Moreno aclara que la diferencia entre el tele y la transferencia, que a veces son conceptos que están muy cercanos y que es muy difícil
poderlos leer e identificar en un grupo, a no ser que se aplique un test sociométrico, pero la transferencia suele operar más desde un nivel inconsciente, pero la tele es una afección, un afecto, un sentimiento que es consciente y que es muy presente en la realidad de los grupos. Cuando hablamos de que va en dos direcciones, es debido a que en la tele, en la relación télica, va a darse lo que llamamos, y vuelvo al autor Pichon-Rivière, creo que les estoy hablando de Moreno y Pichon-Rivière como dos autores importantes con los que trabajo. Pichon-Rivière habla de que en el vínculo humano siempre se va a dar esa bidireccionalidad. Cada quien va a afectarse mutuamente. Quiere decir que no es posible que en un vínculo humano una persona solo se relacione con la otra. Estoy pensando en este momento en uno de los axiomas de la teoría de la comunicación humana de Paul Vaslavic, que él decía: la comunicación es circular. Y si pensamos en el vínculo humano y lo que les acabo de decir, podríamos decir perfectamente que, claro, la comunicación es circular porque en un vínculo ambos nos estamos afectando, aun cuando no medie la palabra en nuestro contacto, en nuestro encuentro. Y este sentir de este vínculo nos va a hacer experimentar determinada tele, positiva, negativa o neutral. Es por eso que es importante mirar estas redes que tenemos de vínculos que establecemos en el grupo y cuáles son estos roles que nosotros vamos a desempeñar al interno del grupo. Una persona que tiene telepositivo con muchos de los miembros del grupo, pues es alguien que probablemente sea muy bien valorado, que tenga un estatus sociométrico muy popular en un grupo y que además sea involucrado en las tareas principales o explícitas que el grupo se propone. Si es un grupo deportivo, quieren entrenar, quieren ganar un campeonato. Si de pronto es un grupo en una institución educativa, presentar trabajos, proyectos de grado, etc. En un grupo terapéutico, la tarea explícita puede ser el propio proceso de terapia, o sea, la cura, la reducción de ese malestar subjetivo que puede ser ansiedad, que puede ser estrés, o sea, aquello que la persona trae al grupo de terapia. Entonces, Pichon-Rivière, por ejemplo, dice que en estos vínculos humanos, cada una de las personas va a traer una verticalidad y se va a dar una horizontalidad. La verticalidad sería mi historia personal, mis experiencias previas en otros grupos, donde a lo mejor, si he sido una persona que he sufrido bullying, voy a venir a este nuevo grupo quizás con una actitud defensiva, quizás agresiva, o por el contrario con una actitud apática, me voy a aislar porque va a ser la manera en la que me voy a proteger de no volver a vivir en este grupo esta experiencia de bullying que yo tuve antes. O si he sido una persona líder en otros grupos, probablemente vengo con la expectativa de también generar procesos y de ser líder acá. Entonces, cada quien trae sus características de personalidad, sus rasgos de personalidad y sus historias vinculares. Estos patrones vinculares que ha introyectado a lo largo de su historia personal. Y luego se dan esas interacciones en el aquí y el ahora, donde la tele va a ser muy importante, donde vamos a sentir conscientemente al otro y bueno, recordar que inconscientemente se darán procesos transferenciales. Entonces, cuando vamos a trabajar con un grupo y pensar en el tema del diagnóstico relacional, puede que no sea la tarea explícita del coordinador o del terapeuta de grupo, sino que pensemos, por ejemplo, en un grupo de terapia. Un grupo de terapia que quiere favorecer el autoconocimiento entre los participantes o que quiere disminuir la ansiedad estado en el grupo, porque es un grupo con personas que tienen trastornos de ansiedad. Pensemos ahí, por ejemplo. Esa tarea explícita se va a establecer como objetivo explícito, objetivo terapéutico que se trae al grupo. Tarea explícita. Pero el diagnóstico relacional, este reconocimiento de las relaciones de tele, de las estructuras sociométricas que se dan en el grupo, de estas elecciones, como les decía, atracción, rechazo o indiferencia,
Esto tiene que formar parte de la tarea implícita del coordinador o del terapeuta. ¿Por qué razón? Porque esta tarea implícita subyace a la explícita del grupo. Un grupo que tú quieres, sí, que las personas puedan aprender estrategias de manejo de sus emociones, poderlas reconocer, pero son personas que no se sienten identificados, que tienen una resistencia alta, que no se quieren abrir a la experiencia de encuentro, de contacto con los otros participantes de la terapia. Pues tú podrás tener muy bien estructurado tus objetivos, las técnicas muy bien elegidas, todos los recursos materiales para poder hacer la terapia, la confidencialidad y el confort del ambiente, pero la persona no se siente a gusto, no se siente acogida, no se siente aceptada, va a bloquearse a la experiencia del grupo. Entonces, el diagnóstico relacional tiene que ir acompañando estos procesos de diagnóstico, por ejemplo, en un espacio clínico terapéutico en la cual yo puedo decir, bueno, esta persona tiene un TOC, esta persona tiene una personalidad límite, esta persona tiene un estrés crónico, es un duelo crónico. Bueno, ese es el diagnóstico psicológico, psicopatológico, pero este es el diagnóstico relacional que tiene que acompañar y estar a la par de la tarea explícita del coordinador de grupo o terapeuta. Entonces, cuando uno trabaja con el grupo, tiene que prestar atención a estas metas que convocaron y que son demandas explícitas al grupo, pero también entender que el grupo no es una sumatoria, que el grupo es un todo y que tengo que prestar atención no solo al problema que trae la persona, sino también a las interacciones y las interinfluencias que se van dando al interno del grupo. Un grupo de desarrollo personal donde las personas quieren conocerse mejor, y esa sería una categoría a trabajar, pero en apoyo y en compañía con los otros. Quiero volver a tomar el ejemplo del grupo terapéutico, porque sé que es interés de muchas personas de mi comunidad acá en YouTube. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los grupos terapéuticos, hay 11 factores terapéuticos que Yalom habló y que pueden encontrar un video por acá por el canal, en el cual Yalom expresa que el grupo propicia el aprendizaje interpersonal. Aprenden unos de otros, que la efectividad depende efectivamente de estas interacciones. Hay un factor, por ejemplo, que es la universalidad, el hecho de tú decir, no soy yo el único que tengo este problema, entonces te sientes acompañado, la cohesión, el ser parte, el poder sanar en compañía de otros a partir de este apoyo que dan, el ver que un miembro va mejorando y tú dices, esto me da esperanza. Entonces, más allá de la acción directa del psicólogo, del psicoterapeuta, del coordinador de grupo, las interacciones entre las personas van a favorecer que se reduzca el malestar, que haya un aprendizaje, que las personas puedan mejorar o potenciar aquellas habilidades que es para lo cual el grupo se estableció. Entonces, el coordinador tiene el reto de no solo trabajar esta tarea explícita, estas demandas, objetivos planteados, sino también el poder interesarse y poder diagnosticar estas relaciones entre los miembros del grupo. Entonces, la evaluación sociométrica o la sociometría sí va a estar más encargada de evaluar las relaciones de tele en el grupo, estos vínculos, estas redes socioafectivas, quiénes están más cercanos, quiénes están más aislados, cuáles son los subgrupos, cuál es el sentir de cada quien dentro del grupo, y que por supuesto incluye al test sociométrico como esta experiencia cumbre de Moreno, en la cual se hace un estudio matemático, estadístico de cuáles son estas relaciones, porque mide precisamente estas relaciones humanas, estas relaciones de tele. Entonces, cuando se hace la sociometría, se evalúa porque es un enfoque en general para poder evaluar la dinámica de los grupos, pero por otro lado nos permite también identificar estas relaciones de atracción y de rechazo que se dan
entre los miembros del grupo, recordando que hay un tercer tipo de elección, que es una elección neutral. Les animo a que hagan una mirada de ese video que tengo en el canal sobre el test sociométrico. Entonces, estas configuraciones que surgen son configuraciones basadas en los vínculos entre los miembros. Son estas redes sociométricas que se van estableciendo y que puede ser que haya alguien que es pareja digamos de tele, hay quienes son triángulos porque son relaciones de 3 personas, y a partir de 4 donde todos se relacionan con todos son círculos. Sin embargo, cuando existen, por ejemplo, cadenas donde A se relaciona con B, B con C, C con D, pero D y A no tienen nada que ver uno con el otro. B y D tampoco, porque las relaciones son en específica con una de las personas y tenemos que hacer esa mirada hacia la interpretación de la realidad del grupo para poder transformar estas relaciones que probablemente sean transferenciales hacia el establecimiento de la tele, esta apertura de las personas a formar parte y a poderse integrar en estas distintas configuraciones sociales dentro del grupo. Obviamente, cuando se hace un estudio sociométrico, podemos utilizar la sociometría caliente o podemos usar, que sería la sociometría vivencial, o podemos usar la sociometría fría, que sería el test sociométrico. Tanto uno como otro pues van a favorecer, en definitiva, que podamos leer, que podamos analizar, que podamos diagnosticar cómo se están dando las relaciones al interno del grupo. También es muy importante que reconozcamos que la persona que está haciendo esas evaluaciones, bueno, Moreno le llamó sociómetra. Este sociómetra es alguien que participa, es un observador participante dentro de la realidad del propio grupo, intentando no modificarla, intentando adscribirse a estos objetivos por los cuales está haciendo la evaluación sociométrica, ya sea sociometría vivencial o sociometría fría del test sociométrico, pero que en definitiva nos permite evaluar estas relaciones al interno del grupo para garantizar la tarea grupal. Yo les decía que quería hacer más de un contenido en torno a esto del diagnóstico relacional y la sociometría. Esto es solo la parte 1, tenemos videos de antecedentes y yo espero que me puedas acompañar en los videos venideros. Si crees que es un tema que no es para ti, o si además de ti hay alguien importante de tu vida que le pueda interesar, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.